Bueno, mi nombre es Lucía, soy activista feminista del colectivo Ni Una Menos de Buenos Aires y soy investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Investigo cuestiones vinculadas al endeudamiento de las mujeres en los sectores populares y también tengo una parte de la investigación que tiene que ver también con el vínculo entre la deuda y las economías ilegales. Bueno, nosotras desde el colectivo Ni Una Menos, pero una discusión que se generalizó en todo el colectivo feminista e inclusive pasó las fronteras del feminismo para hacerse una discusión de primer orden en la agenda pública. Venimos diciendo o proponiendo un modo de tratar la expansión del sistema financiero en las economías domésticas, principalmente dirigido a las mujeres, con una forma de sacar el problema de las finanzas de un problema entre expertos y empezar a ponerle imágenes concretas a cuál es el impacto en la vida cotidiana. Cómo la deuda muchas veces nos restringe nuestras autonomías para poder decidir, nos fuerza a aceptar trabajos cada vez en condiciones más precarias, y cómo todo esto se conecta directamente con el rol que tenemos muchas veces las mujeres de sostener las economías domésticas en contextos de crisis. La mirada feminista de la deuda, creo que para ir de lo más general a lo más particular, primero tiene que ver con pensar que el endeudamiento no es un flujo de dinero que pasa, no es solo un flujo de dinero que pasa de una mano a otra, sino que también implica cierto disciplinamiento en nuestra vida cotidiana. Es decir, que nosotras como feministas empezamos a pensar que el ajuste siempre viene de la mano de un disciplinamiento sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos, con un mandato de austeridad, con un mandato de hacernos cargos de la crisis en cualquier contexto y condición. Entonces, como primera operación es visibilizar que cualquier modelo económico implica también un modo de disciplinamiento sobre los cuerpos. La segunda operación que nosotros decimos como que es un gesto feminista sobre la deuda es poder desindividualizarla, es decir, sacar a la deuda ese mecanismo que tiene para privatizar y meter hacia adentro de las casas el problema económico y devolverla a un problema colectivo, un problema que debe ser tratado en instancias colectivas. Y sobre todo, si hay algo de que las finanzas se aprovechan muchas veces, es de tener un lenguaje abstracto. Es decir, uno habla muchas veces de instrumentos financieros, de flujos de dinero, de deuda, y nos faltan imágenes concretas para saber cómo eso actúa en la vida cotidiana. Y nosotras decimos que el gesto feminista de la deuda es aterrizarla en las situaciones concretas, ver de qué trabajos se explota y se nutre esa deuda, con qué economías de la obediencia se enhebra el endeudamiento, y ponerle narración y cuerpo a lo que quiere decir estar endeudadas. Como tercer punto que tiene que ver con una mirada feminista de la deuda, tiene que ver con poder pensar cómo hoy la deuda no está explotando solamente a personas salariadas, sino que hoy la deuda está actuando más allá de la relación salarial, endeudando a poblaciones que hacen trabajos que no están reconocidos por el salario, y en el caso particular de las mujeres, cómo la deuda está cada vez más invadiendo sectores de la reproducción social. ¿Y eso qué quiere decir? Que hoy en día, para gestionar la economía cotidiana, las mujeres tienen que estar tomando deuda para comprar alimentos, tomar deuda para comprar medicamentos, y eso es un fenómeno contemporáneo y que está gestionando en la vida cotidiana una cierta economía de la obediencia hacia las mujeres. El cuarto punto que podemos decir que es un gesto feminista sobre la deuda tiene que ver con no solo hablar y decir cómo funciona la deuda, sino también ponerle imágenes concretas a cómo podemos pensar en el hoy y en el presente, en nuestras prácticas cotidianas, y una imaginación sobre la desobediencia financiera. Es decir, qué formas de financiamiento alternativas, qué luchas por la provisión de servicios sociales nos podrían llevar a unas prácticas de desendeudamiento y por ende prácticas de autonomía y de libertad.
Entonces creo que eso tiene que ver mucho con la manera en que la economía feminista aborda los problemas, que siempre abordamos los problemas económicos no solamente como un diagnóstico, sino también unidos a ciertas luchas sociales que justamente lo que hacen es poner los problemas económicos en términos de problemas políticos en la agenda. Y creo que otro gesto feminista sobre la deuda es poder empezar a vincular las formas de explotación financiera, de explotación económica con las violencias machistas. El movimiento feminista en los últimos años, a partir de las huelgas internacionales de mujeres o las huelgas internacionales feministas, pero también de otros tipos de levantamientos y de manifestaciones callejeras del feminismo en la región, lo que ha hecho es una pedagogía sobre cómo hoy las ciertas formas de acumulación del capital nos vuelven más vulnerables hacia la violencia machista. Y entonces nosotras empezamos también a ponerle imágenes concretas sobre cómo los niveles de sobreendeudamiento de las economías domésticas dejan a las mujeres en peor situación ante situaciones de violencia machista. Bueno, yo creo que la metodología que utilizo para mi investigación sobre el endeudamiento sobre las mujeres tiene que ver, en primer lugar, con esto que decíamos antes, de aterrizar el modo de funcionamiento de la deuda en la economía cotidiana. Entonces ahí tienen un rol fundamental las narraciones de las mujeres en primera persona, y que va justamente a contramano de lo que en la economía mainstream se considera un dato. Porque muchas veces escuchamos economistas en la televisión, en los medios hegemónicos, que nos hablan de gráficos abstractos, que hablan de indicadores económicos como el PBI, la inversión, etc. Pero lo que hace justamente la economía feminista no es despreciar esos datos, sino también agregarle, jerarquizar otras maneras de narrar nuestras economías y de narrar justamente la explotación. Por eso un primer criterio metodológico es esta idea de poder sacarle abstracción a lo financiero a partir de entender cómo funciona concretamente en la vida cotidiana. El segundo criterio metodológico tiene que ver con cómo conceptualizamos lo que es la financiarización de nuestras sociedades. Nosotras creemos que el avance de la financiarización responde a determinadas luchas, o sea que no es un proceso que se despliega por sí mismo. Es decir, por ejemplo, en Argentina, pero también a nivel regional, en los últimos años las manifestaciones feministas han puesto en agenda pública un deseo de autonomía de las mujeres, un deseo de salir del ámbito doméstico, de ser más autónomas en términos económicos, y nosotros decimos que a eso, la traducción neoliberal de ese deseo de autonomía, se le responde con más oferta de endeudamiento. Es decir, hay muchos ejemplos concretos. Por ejemplo, en Argentina ahora hay una propaganda de un banco español que dice no pidas un deseo, pedí un crédito. Entonces, otro criterio metodológico es también pensar que la financiarización intenta capturar ciertos modos de organizar la cooperación social, ciertos modos de organizar el trabajo y ciertos deseos de autonomía que se manifiestan en las luchas. Creo que hay que fomentar la imaginación para ver cómo nos organizamos en un contexto donde ya no somos trabajadoras y trabajadores de fábrica, donde el modo de organizarnos era clarísimo, teníamos clarísimo quién era el patrón, a quién reclamarle, la forma, el lugar donde nos encontrábamos. Bueno, yo creo que ahora todo eso hay que volver a imaginarlo, porque el trabajo de plataformas también genera una atomización donde no sabes dónde están tus compañeros, dónde están tus compañeras, no sabes dónde está tu patrón, no tenés un sindicato, y yo creo que en ese sentido hay que imaginarse nuevas formas de resistencia que estén a la altura del modo de explotación que proponen estos desarrollos tecnológicos. Y en ese sentido creo que la huelga feminista abona bastante en el sentido de desbordar la huelga tradicionalmente entendida del movimiento obrero y pensar una huelga que pueda abarcar otros espacios, otros tiempos, otros ámbitos, y que sobre todo ponga de relieve que hay muchas realidades laborales que exceden completamente lo que antes entendíamos como trabajar. Entonces creo que hay que ir hacia esa apertura del imaginario sobre qué sería hacerle una huelga a una empresa como Uber, como Globo,
Y bueno, creo que en ese sentido el feminismo, como una renovación del repertorio que tenemos para resistir, está aportando mucho en la imaginación de esa perspectiva.